Vamos a meternos de lleno en la historia de una empresa que no solo fabricó productos, sino que, literalmente, desató una revolución. Un viaje que arrancó en un garaje y acabó cambiando para siempre cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos conectamos. Comenzamos. A ver, para entender Apple, lo primero es entender la gran paradoja que era su cofundador. Steve Jobs no era un ingeniero, ni un programador, vamos, no era un genio técnico, pero tenía algo muchísimo más valioso, la capacidad de ver el futuro y, lo más importante, de hacer que los demás también lo vieran. Todo esto empieza en los años 70, en un lugar al sur de San Francisco que muy pronto todo el mundo conocería como Silicon Valley. El ambiente estaba cargado de electricidad, de cambio, y justo en el centro de todo, dos amigos estaban a punto de prender la mecha. Y aquí está la clave de todo, la dinámica que lo movía todo en Apple. Por un lado teníamos a Wozniak, el mago, el genio técnico que podía construir lo que fuera. Y por el otro, a Jobs, el soñador, el vendedor que no veía circuitos, no, él veía herramientas para cambiar el mundo. Esa tensión constante entre el ingeniero y el visionario fue el verdadero motor de la compañía. Bueno, pues su pasión por la electrónica los llevó a un sitio que era un hervidero de ideas, el Homebrew Computer Club. Allí, Wozniak enseñó su última creación y a Jobs, claro, se le encendió la bombilla, vio el negocio al instante. Y así, el 1 de abril de 1976, en el garaje de los padres de Jobs, nació Apple. Y al poco tiempo, su primer producto, el Apple I, ya estaba a la venta. Pero el que de verdad lo cambió todo fue el Apple II. Esto ya no era un trasto para aficionados a la electrónica, era un producto de consumo. Con su carcasa de plásticos, sus gráficos en color, el teclado integrado, Jobs consiguió transformar la genialidad de Wozniak en algo que cualquiera podía usar. Por primera vez, un ordenador no daba miedo, al contrario, te invitaba a usarlo. El éxito al principio fue explosivo, pero claro, con el éxito llegaron los problemas. La pequeña empresa de garaje se convirtió de la noche a la mañana en un gigante multimillonario, y con el dinero y el poder, pues empezaron las peleas internas por el control y el futuro de Apple. Esta pregunta lo dice todo sobre la energía casi mesiánica de Jobs. Con ella convenció a John Sculley, un pez gordo de Pepsi, para que fuera el director de Apple. Fijaos, no le ofreció un trabajo, no, le ofreció una misión, casi una cruzada. Y la audacia de esa misión se convirtió en leyenda con este anuncio. Apple no se presentó como una empresa de ordenadores, sino como una fuerza rebelde contra el gran hermano de la época, que era IBM. Con este anuncio le declararon la guerra a lo establecido. No vendían una máquina, vendían una ideología. Y entonces ocurrió lo impensable. La misma persona que Jobs había traído, John Sculley, lideró un golpe en la sala de juntas. El visionario, el fundador, el alma de Apple, fue despedido de su propia empresa. Con 30 años, Steve Jobs se vio en la calle, mirando su creación desde fuera. Durante la siguiente década, Apple, pues perdió el norte. Mientras tanto, Jobs, en su exilio, no se quedó quieto, ni mucho menos. Fundó Next, una empresa de ordenadores muy potentes, y compró un pequeño estudio de animación llamado Pixar. Sin saberlo, estaba preparando el terreno para su espectacular regreso. El impacto de su marcha fue devastador. Los números no engañan. Sin la visión de Jobs, Apple se volvió irrelevante. Su cuota de mercado se hundió en picado. La empresa que iba a salvar el mundo de la conformidad estaba a punto de desaparecer. Y en un acto de pura desesperación, Apple no compró un producto, compró un salvador. La compra de Next por $429 millones no era solo por su tecnología, que era muy buena. Era en realidad la única forma que tenía la junta directiva de traer de vuelta a Steve Jobs. Con su regreso, la energía cambió por completo, radicalmente. Jobs no volvió para mantener la empresa a flote, volvió para reinventar el futuro. La época que vino después no fue solo una recuperación, fue una de las remontadas más espectaculares de la historia. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una serie de productos que lo cambiaron todo, uno detrás de otro. Boom, el iMac en el 98, demostrando que el diseño importaba. Boom, el iPod en 2001, 1000 canciones en tu bolsillo. Eso llevó a la iTunes Store, que cambió la música para siempre. Y en 2007, la culminación, el iPhone, que era todo en uno. Y para rematar, el iPad, que creó una categoría nueva de la nada. Cada producto construía sobre el anterior, creando un ecosistema imparable. Pero su vuelta también demostró que era un líder mucho más maduro. Hizo algo que dejó a todo el mundo de piedra. Anunció una alianza con su archienemigo, con Microsoft. Con esta frase, Jobs dejó claro que la supervivencia era más importante que el orgullo. Fue un acto de pragmatismo puro y duro que salvó a la compañía.
La segunda era de Jobs no solo salvó a Apple, la transformó en un imperio global, una de las marcas más valiosas y reconocidas del planeta, con una influencia que va mucho, mucho más allá de la tecnología. Y llegamos a esta cifra. $1 billón. Es un número casi incomprensible. La culminación de una visión que, recordemos, nació en un garaje. Una cifra que no solo representa el éxito financiero, sino el impacto real que sus productos han tenido en la vida de miles de millones de personas. Y esto nos deja con la pregunta final, la gran pregunta. ¿La historia de Apple y la de Steve Jobs son la misma? Él era la fuerza que lo movía todo. Ahora que ya no está, la duda es si ese espíritu rebelde, esa innovación, esa idea loca de dejar huella en el universo, puede sobrevivir sin él. Solo el tiempo lo dirá.